Javier Tey. En cuanto a la simetría, estoy totalmente de acuerdo, Jorge. No hay simetría ya él como presidente, como en el pasado no la hubo cuando él era un político y enfrentaba a otros presidentes que operaban con una narrativa muy distinta. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que como presidente debe de cambiar su discurso en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no lo va a cambiar, no lo va a cambiar. O sea, ya, a ver, lección del sábado, perdón. Esperar que López Obrador va a cambiar, creo que ya, a ver, perdónenme. Todo el mundo dice, es que va a cambiar, ya que gane la Yo no estoy diciendo eso, Leo. Yo no Por estoy diciendo eso. Yo creo que no va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar? Cambiará algunas cosas, porque ya cambió el tema de la Guardia Nacional. Ya, Nada sí, más. Bueno, yo creo que cambiar otras cosas. Pero en fin, Sí. Bueno, venga. a qué va a pasar en el sexenio. Sí. Entonces, con la simetría estoy de acuerdo. Mi único punto es que en la plaza pública, la manera en que la historia se interpreta por unos y por otros suele ser simplista. Y el trabajo de los historiadores serios es recordarles a ambos bandos que la historia es más complicada, más compleja, etcétera. Ese era más mi punto. Yo creo que es un punto muy sencillo. En cuanto a la pedagogía, yo creo que la pedagogía la está dando. Lo que pasa es que él tiene su interpretación de lo que es la democracia. Y es una interpretación con los que muchos no están de acuerdo. Yo creo que lo que vimos, y aquí retomo el tema del pueblo, lo que vimos en su discurso, sobre todo en el Zócalo, es una pedagogía de cómo va a ser la democracia bajo su presidencia. Sí. Y que fue muy pedagógico, ¿eh? Yo aprendí mucho. Ahora, puede ser... ¿Qué aprendiste? Pues que es una democracia participativa, es una democracia con movilización del pueblo, es una democracia participativa con movilización del pueblo para enfrentar a cualquiera que se oponga al cambio propuesto. Digo, eso todo fue muy pedagógico. Igual no nos gusta a unos. Pero ya sabíamos, sobre ¿no? democracia, no estoy diciendo eso, sí, pero estoy contestando a la idea de que fue pedagógico. Yo creo que fue muy pedagógico. Otra vez lo que explicó fue cómo va a funcionar la democracia de ahora en adelante. A ver, Jorge. Creo que es otro tema a debatir, como el tema de cambio radical. A ver, contrarréplica de Jorge y luego Héctor. Venga. Yo nada más diría, Javier, digo, simplemente cuidado con ese slippery slope de que la pedagogía es pedagógica, enseñe lo que enseñe, el contenido no importa, cada quien tiene sus mensajes y su contenido de pedagogía y no importa el contenido, aguas con eso porque pues acaba muy mal. No, de que ha habido muchos pedagogos, en efecto, no se trata de ser o no ser, se trata de explicar cosas que son relativamente ciertas y no cosas que son absolutamente falsas o de un simplismo y de apelar sobre todo a sentimientos tan simplistas, comprensibles, provocados, que tienen explicaciones en la historia, pero no son a los que quieres estar apelando, pienso yo. Héctor. Quisiera volver al tema de la historia porque me pareció central durante todos los discursos, sí, sobre todo en el Congreso, y es central en toda la visión que tiene López Obrador. Es una visión muy simplista y muy, otra vez, maniquea de la historia, y en muchos puntos simplemente falsa. Por ejemplo, que la independencia se hizo porque se quería luchar contra la esclavitud y por la soberanía. Sí. A ver, los lemas de Miguel Hidalgo fueron religión y fueros, sí, religión y fueros, y viva Fernando VII, que era el monarca español. Fue una rebelión reaccionaria contra Napoleón. Luego el movimiento dio lugar efectivamente a la abolición de la esclavitud y a la independencia de México. Pero por lo menos fueron esas dos cosas. Sí. Y así de cada cosa. Pero a mí lo que me pareció interesante fue que volvió a defender el tema del desarrollo estabilizador, con un matiz que me pareció también muy interesante, cuando dijo el desarrollo compartido y reconoció que en el desarrollo compartido habían habido muchos errores de equilibrios macroeconómicos, siendo él un presidente que está comprometido con los equilibrios macroeconómicos, lo cual me parece muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que va a regresar al México de López Portillo? No, no se puede. Es un México que está... El del desarrollo estabilizador. Está cruzado por el mundo. Tampoco. Pero sí quiere decir... por eso. Sí quiere decir que el corazón de su gobierno, el corazón de su proyecto es tener un país en donde el Estado sea el rector de la economía lo más que se pueda y el presidente sea el primer
dirigente de la nación lo más que se puede. ¿Se puede? Eso, a ver, eso es lo que quiere. Bueno, La pregunta es, con el proceso de liberalización de la economía que ha habido en México, la globalización, estamos en un mundo muy distinto del desarrollo estabilizador. ¿Se puede regresar a eso? La respuesta es, la oferta es muy potente, toca el corazón y la imaginación de la mayoría de los mexicanos y el aterrizaje es muy complicado. ¿La mayoría de los mexicanos quieren la intervención del Estado en la economía? El mensaje de López Obrador, no como presidente, sino como líder popular, le gustó al 91% de la gente el sábado, según... Pues ya se les olvidó. Según la cuenta que hizo, Pues que hoy publica el Financiero. Pues ya se les olvidó cómo interviene el Estado en la economía en México. El problema es si va a poderlo aterrizar igual que está teniendo hoy el gigantesco problema de aterrizar la deuda de los bonos del aeropuerto. Así es. Javier. Sí, yo sí creo que hay temas sustantivos a discutir sobre el tipo de democracia que hasta ahorita hemos tenido y el tipo de democracia que queremos. Obviamente me gustaría que la discusión no fuera ni simplista ni maniquea, sino que fuera sofisticada y plural. Claro. ¿No? Sí, obviamente, pero yo sí creo que hay muchas cosas que discutir y creo que sí hay distintos modelos de democracia liberal y me pueden gustar más unos que otros y es un debate que vale la pena tener. Ojalá se dé. También coincido plenamente en que su discurso en la plaza y su interpretación histórica, pues si fuera un examen de historia, reprobaría el examen de historia, ¿no? Pero insisto, creo que reprobarían todos los políticos que han tenido un discurso de esa naturaleza, y lo suelen tener todos, suelen ser maniqueos y simplistas en su interpretación histórica. Sin duda hay excepciones por ahí, pero en general eso no es algo que se les da a los políticos. Ahora sí creo que es muy importante darse cuenta de que su visión de México es una visión muy histórica y que eso tiene una serie de implicaciones en cuanto a qué cree que va a funcionar y cómo hay que cambiar al país. Sí. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no menciona instituciones, ¿no?, habla de que piensa que es un tema de valores, de un proceso histórico que tiene que ver con valores y no con instituciones, y eso te puede llevar a la conclusión y por lo tanto va a fracasar. ¿Me entiendes? O sea, esto no es una defensa, es una descripción de cómo entiende él a México y el cambio que necesita México, que te puede llevar a pensar que va a tener éxito, que va a fracasar. O sea, no determina en ningún sentido cómo termina esto. Es el solo hecho, creo yo, de que tiene esta visión histórica, tiene esta visión moral. Tiene esa visión histórica, está bien, y moral. Estoy de acuerdo, y moral, pero ¿tiene una visión de futuro? Yo creo que sí. Bueno, ¿cuál? Sí. Porque aquí, por ejemplo, Jorge, y me tengo que ir a una pausa, pero regreso con Jorge. Jorge cree que esto es un retroceso, que es echeverrista, ¿no? Que no hay una visión de futuro, sino una visión de regresar, o esta visión nostálgica, o esta visión nostálgica del desarrollo estabilizador. Bueno, en épocas de la inteligencia artificial y de la globalización y de la apertura, en el mundo, ¿eh? Perdón, Jorge. No es excepcional hoy en el mundo, no es el único nostálgico del pasado. Hay muchos, te los puedo ir enumerando si quieres. Exacto. Bueno, regresamos con eso, si les parece, ya para concluir. Desgraciadamente tenemos que concluir, pero regresamos en un momento más. Jorge Castañeda, aquí el tema ¿es un cambio hacia adelante o es un cambio con nostalgia hacia atrás? En fin, nos quedamos en ese tema, Jorge. Por el propio discurso, yo creo que es un cambio hacia atrás porque los referentes son del pasado, son de las transformaciones anteriores en la lectura que él hace de ellas, es el desarrollo estabilizador y compartido, lo dijo a él. Claro, con López Portillo y con Echeverría hubo el problema de la inflación y de la deuda, pero aún así porque el corte es el 82, es decir, cuando llegan los neoliberales. Entonces, sí me parece que es una visión, una nostalgia por un pasado dorado que en realidad nunca existió. No es atípico esto. Los dos casos más obvios que tenemos hoy son Bolsonaro en Brasil, que es un nostálgico de la época de la dictadura militar, lo ha dicho. Y el otro nostálgico se llama Donald Trump, Make America Great Again. De nuevo, nuevamente.
porque hubo una época dorada donde el país era lo que yo creo que debe ser, dice Trump, dice Bolsonaro y dice López Obrador. Entonces, me parece muy claro. El problema para mí es que está jugando con un electorado, una sociedad que está realmente en pañales en todos estos asuntos. No es lo mismo, olvidémonos de Europa, Estados Unidos, Uruguay, Chile, incluso la Argentina o Brasil, son países donde por lo menos hubo una democracia de élites, por lo menos. Sí había votos y urnas y elecciones y se contaban y ganaba el que sacaba más votos y perdía el que sacaba menos. Eso en México llevamos menos de un cuarto de siglo. Entonces, en esas condiciones, jugar con eso me parece de un temerario, de un cinismo terrible. Sí, a la gente le gusta, eso no es discutible. El problema es si debes utilizar argumentos, instrumentos, palancas, botones, etcétera, que a la gente le gustan, pero que tú sabes que no debes utilizar. Esa es la pregunta para mí, no si le gusta o no le gusta a la gente. Claro que le gusta, pues ¿cómo no le va a gustar? ¿Hay una visión hacia adelante, hacia atrás, Héctor? Con esto concluimos. Yo creo que él admira la época del desarrollo estabilizador, pero yo creo que es suficientemente claro que es imposible regresar a eso. Pero hay tres asuntos de aquella época que él quiere reponer para el futuro de México, para el futuro que él quiere construir. El primero es la rectoría económica del Estado. Lo que podría decirse de otra manera, separar el poder político del económico. No. El Estado dice por dónde, desde el punto de vista económico. La segunda es la centralización del poder. A través de un partido que ya tiene condiciones para eso, que pueda recoger los hilos y a través de los superdelegados que vuelvan a concentrar el poder en el gobierno federal, en cuya cabeza hay un presidente muy poderoso, que es el que realmente arbitra la política de todo el territorio nacional. Esas tres características sí creo que son su propósito y están inspirados de alguna manera en ese pasado al que no se puede regresar, salvo en estas tres cosas. Es posible tratar por lo menos de que el Estado dicte las reglas de la economía, que el gobierno federal sea un gobierno fuerte por encima de los otros estados y las regiones y que el presidente sea la cúspide de esa pirámide. Eso sí. Me estás dando la razón al que yo cuando decía que López Obrador en realidad es un viejo priista. Bueno, pero su promesa no es volver al pasado, sino decir, vamos en nuestro tiempo a construir las condiciones que nos dieron buenas épocas antes. Javier. Lo de adelante para atrás no sé si son sinónimos de progreso y retroceso, porque eso ya es una evaluación de cada quien. Pero la idea de que todo lo que pasó en el pasado ya es viejo y no es útil para el presente y el futuro, creo que es equivocada. Sí. Y te voy a dar el ejemplo de los neoliberales. Los neoliberales lo que hacen es retomar viejas ideas de economistas clásicos y darse cuenta que se vuelven aplicables en el presente y para el futuro. Yo creo que esa era una visión nostálgica, no. Creo que era un retroceso, no necesariamente. Entonces, el hecho de que retome ideas que uno puede encontrar reflejadas en el pasado, no necesariamente significa que es una visión nostálgica ni un retroceso. En efecto, está retomando esta idea de darle un mayor peso al Estado en todos los sentidos, no solamente en la economía, yo diría que va mucho más allá de eso. Sí, claro. ¿Eso significa un retroceso? Pues depende de tu postura en estos temas. Sí. ¿Es nostálgico? No necesariamente, no creo que lo sea en este caso. Es más, yo diría que lo que él parece tener es una especie de lectura Whig de la historia, donde hay una larga marcha de la historia del pueblo de México, en la que ha habido pasos para adelante y pasos para atrás, pero en general vamos a poco dando pasos para adelante. Dimos el primer paso en la independencia, luego no. Yo creo que es esa lectura Whig, simplista, maniquea, pero es esa en la plaza pública, habría que verlo en privado, que es la que está detrás y que para mí una lectura Whig necesariamente no es nostálgica. La visión nostálgica es estática.
desde mi punto de vista. Bueno, pues ya perdimos a Jorge Castañeda, que se acabó el tiempo del satélite, pero lo despedimos en ausencia. Javier, muchas gracias, buenas noches. Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.